Hola, buen día, amigo y amiga de Eternidad del Corazón. Gracias por este gran día, este hermoso día, una vez más. Podemos disfrutar de su presencia, de su belleza, de su sobrenaturalidad, habitando en nosotros, ¿cierto? Una sobrenaturalidad que va en aumento, por causa de que hemos puesto nuestra confianza y hemos puesto nuestra mirada en aquel que es consumador de la fe, que es Jesucristo, nuestro Salvador, que por el Espíritu Santo llegamos a este conocimiento a través de las Escrituras, ¿cierto? Y podemos disfrutar sus pensamientos, sus dichos, sus consejos, sus pensamientos, y su verdad. Una verdad que cada día se va mostrando en una mayor, con una mayor gracia, con una mayor sabiduría para nuestras vidas, ¿no? En la cual, bueno, va quitando los velos, esos velos que estaban ahí, ¿cierto? Y estaban siendo un muro para que no podamos ver más allá, ¿cierto? De lo que, en lo que respecta la palabra de Dios, ¿cierto? Esos velos van permitiendo que la iluminación del Espíritu Santo en nuestras vidas, en lo que son las Escrituras, se vaya desarrollando y cumpliendo los dichos del Padre para con sus hijos, para con nuestras vidas, que el mayor anhelo de Dios en este tiempo es que le conozcamos a Él, conozcamos a la persona de Jesucristo, aquel que habita nuestras vidas, ¿cierto? Y si habita nuestras vidas, seguramente que algo ocurre con nosotros cada vez que abrimos nuestros ojos en la mañana, ¿cierto? Que Dios bendiga. Voy a leer un pasaje ahí en Génesis, en el libro de Génesis, capítulo 35. Jacob, ¿cierto? Ahí hay algo muy especial y muy significativo que ocurrió con este grande personaje de Dios que marcó verdaderamente a Israel y bueno, y habla aún en nuestros días. Y un pasaje ahí dice, el capítulo 35 habla, estamos leyendo una Biblia hebrea, ¿cierto? Elohim dijo a Jacob: levántate y ve a Bajit El, que es el famoso lugar que en Reina Valera dice Betel, ciudad de luz, ¿no? Y vive allí, y haz allí un mizbech. Mizbech significa altar a Dios, quien te apareció cuando huiste de Esaú tu hermano. Como sabemos, hubo ese conflicto con su hermano en un momento, ¿cierto?, en el cual él tomó su lugar de primogenitura con un engaño, ¿cierto? Entonces el hermano, vivieron mucho tiempo con el hermano alejado, ¿cierto? Vivieron mucho tiempo con ese hermano resentido, pero a su vez se extrañaban porque lógicamente la
la unión de sangre es algo muy poderoso entre hermanos. Seguramente que en este tiempo hay algún tipo de conflicto en tu vida con algún familiar de sangre. Déjame decirte que se vienen tiempos en que eso tan increíble y tan maravilloso que estamos deseando que ocurra va a ocurrir con nuestros familiares, que es la unidad, ¿eh? La unidad, el amor, el cariño, el aprecio, verdaderamente el interés por ese hermano, ¿eh? Hoy casualmente estaba soñando que, bueno, comíamos juntos con alguien muy querido, que hace rato que no comemos juntos, hace rato que no nos vemos, donde por ahí tenemos nuestras diferencias, pero bueno, ese amor está, ese amor de hermano, ¿no? Y dice que Esaú huyó, dice, cuando huiste de tu hermano, dice el verso 1, ¿no? Ese lugar donde Dios le dijo que fuera de vuelta, ¿cierto? Qué bárbaro, ¿no? Que Dios te diga que tenés que ir de vuelta a un lugar donde en su momento Él se apareció a él, ¿a quién? A Jacob, en el momento de que él huía de Esaú. Recordemos que Esaú lo odiaba, ¿cierto? Y seguramente si tenía un encuentro con él, iba a ser algo muy fuerte ese encuentro, ¿no? Entonces Dios dice que Dios intervino y bueno, de una forma sobrenatural en ese momento. Entonces, en este tiempo él estaba necesitando también un socorro. ¿Por qué? Porque le habían violado, en el capítulo 33 y 34 habla, dice que le violaron una hija. Y bueno, los hijos de él tomaron una represalia sobre una nación, ¿cierto? Entonces dice que esta nación era muy numerosa y el temor de él era de que ellos, al ser pocos en número, pudieran ser muy heridos y bueno, y hasta tal punto de no quedar nadie. Entonces necesitaba la intervención de Dios, que era el único que podía operar en este tiempo. En este tiempo se operaba mucho por medio de ángeles, por medio de por ahí algún tipo de alteración climática. Había muchas cosas que Dios hacía, muchas proezas que Dios en su propósito eterno hacía para preservar y salvar las vidas de aquellos que tenían una promesa, como en este caso Jacob. Cuanto más hoy en día con nuestras vidas, que tenemos a Jesucristo, que es más poderoso que un ángel y que cualquier fuerza de la naturaleza, y no lo tenemos para ayudarnos con las cosas externas, sino lo tenemos en nuestro interior, habitando a través de su espíritu, ¿cierto? Y entonces podemos ver que esa gracia tan maravillosa y tan sobreabundante está en nuestras vidas de una forma mucho más poderosa que en este tiempo. Este es el propósito, de que ustedes puedan medir también el nivel en el que están ustedes hoy en día, preservados en Dios a través de Jesucristo, que es la voluntad de Dios. Jesucristo es la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que saber quiénes son en Cristo, qué tienen en Cristo y qué pueden en Cristo. Son tres cosas que ustedes tienen que saber para poder disfrutar cada día. Un día como hoy, poder disfrutarlo en familia y poder compartir todas las cosas, ¿cierto?, que ustedes tienen en sus corazones como hijos e hijas de Dios. Tal vez sueños, tal vez visiones, tal vez alguna palabra de conocimiento, alguna palabra de sabiduría, algún don que tengan para entregar, algún regalo a alguien. Háganlo. Cada uno fuimos llamados para hacer esos tipos de sacrificios agradables, aceptables
Dice la palabra por allá, por segunda de Pedro capítulo 5, que somos esas piedras vivas, en el cual somos parte de un edificio espiritual, y somos piedras vivas para hacer sacrificios aceptos a Dios. Parte de Dios dice que somos aún más que esta nación de Israel, ¿cierto? Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, ¿cierto? Para llevar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Entonces esas son cosas que nosotros tenemos que llevar muy, muy presente, que está bien, ¿no? Están los ministerios que están muy buenos, pero sí lo que ustedes, viste que hoy en día se mueve mucho lo profético, lo apostólico, hay mucho desorden con ese tema, pero sí lo que vos que tenés que saber es que el orden está habitando tu vida y es Cristo. Ese es el que está habitando tu vida, ¿cierto? Entonces cuando el orden ese habita tu vida, lo profético está en tu vida. Ese mover profético está en tu vida, ¿cierto? Y eso es algo maravilloso. Cuando vos entendés que ese nivel profético está en tu vida, ¿cierto? Eso verdaderamente te habilita y te da ese conocimiento en el cual uno adora y uno entra en esa intimidad mucho más poderosa. Entonces vos te valorás, tomás un valor en Cristo y vos sabés que hay una dignidad que Cristo puso en tu vida como pueblo de Él, como hijo de Él, como creyente de Él, ¿cierto? Que verdaderamente te trae, es como que te estás diciendo, mira, no estás en Orsay, estás ahí para entrar al área y hacer el gol, ¿no? Para que tu vida sea edificada y para que tu vida sea verdaderamente edificada, ¿no? Entonces, dice que, bueno, tuvo que volver a esta ciudad, a Betel, ciudad de luz, en el cual en un momento ya Dios lo había socorrido, y volvió en este momento en el cual iba a ser perseguido por esta nación, la cual el hijo del rey había violado a su hija Dina, y sus hijos tomaron una represalia, hizo que todo ese país se circuncidara, todo ese pueblo se circuncidara bajo un engaño, lógicamente, y en el medio del dolor de la circuncisión dice que tomaron espada los hijos de Jacob y mataron a todos. No quedó un varón. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo era eso en ese tiempo, ¿no? Y entonces que lo único que podía salvar a Jacob de estas naciones que habían escuchado lo que hizo Jacob, porque alrededor de esa nación había otras naciones, otros pueblos, verdaderamente lo verían a Jacob como una amenaza. Entonces, ¿qué era lo que iban a hacer? Lo que ellos pensaban, que se iban a formar alianzas, se iban a ir. ¿Cuál era el temor de Jacob? Que se iba a formar alianzas e iban a ir en contra de él. Entonces Jacob sabía que necesitaba la intervención, una vez más, de Dios. Entonces dice que volvió a ese lugar llamado Betel, levantó un altar a Jehová, y Jehová se le apareció, y ahora vamos a ver. Entonces Jacob dijo, levántate y ve a Betel, el verso 1. Y el verso 2 dice, entonces Jacob dijo a su Bashit. Bashit es una palabra hebrea que significa casa. Casa. Bashit. B larga A, Y, I, T. Bashit. Y todo lo que estaban con él. Su familia, su pueblo. Entonces le da una orden en la cual antes Dios no le había dado esta orden, pero en este momento sí le da una orden: desechen los dioses ajenos que tienen con ustedes y pónganse ropa limpia. ¿Sí? Eso fue una orden de Dios en ese momento para todo su pueblo. Fíjate vos, qué tremendo, ¿no? Toda esa nación de Jacob venía de Ur, de los caldeos,
¿cierto? Que era una nación pagana. Sin embargo, Dios, en su amor, en su misericordia, ¿cierto? De ahí sale toda esa descendencia, ¿no? Esa descendencia que traía dioses ajenos. ¿Por qué? Porque sus padres le habían inculcado esas conductas, esa herencia, ¿cierto? De cultos a otros. O sea que Dios estaba con una gente pagana anteriormente, ¿no? Fíjate todo lo que hizo Dios con Jacob anteriormente, y él era un hombre pagano, él era un hombre con poco conocimiento en Dios, pero Dios se le aparecía en su gracia, en su propósito eterno. Dios se le aparecía, y eso es algo maravilloso poder entenderlo, ¿no? Es algo que vos decís, mirá, hoy en día muchos nos dicen y muchos nos explican que tenemos que estar, bueno, que hay una santidad que tiene que ser sí o sí, viste, que uno dice, bueno, que la ropa, que tiene que ser así la ropa, que te tenés que vestir así, que te tenés que poner esto, te tenés que poner lo otro, te tenés que poner aquello, ¿cierto? Un tipo de santidad por ahí atada a un montón de cosas externas, ¿cierto? Sin embargo, nunca se termina de perfeccionar lo íntimo nuestro, ¿no? Entonces, lo que Dios quiere apuntar en este tiempo es a esa formación de nuestra intimidad con Él, y todo lo que está en nuestro interior se va a reflejar después en el exterior. Eso sin ninguna duda va a ser así en el espíritu. Y dice la palabra de Dios que le da esa orden: desechen los dioses ajenos que tienen con ustedes y pónganse ropa limpia. Vamos a ponernos en camino e iremos a Bajit El, que es Betel. Allí haré un altar para Elohim. Elohim es Dios, Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Elohim, dioses, ¿no? Pero en realidad es tres Dios, así como suena, tres Dios. Eso es lo que significa Elohim, ¿no? Qué tremenda esa palabra, tres Dios, ni siquiera dioses. Tres Dios significa en el hebreo Elohim. ¿Quién me respondió? Ya después vamos a explicar por qué tres Dios. ¿Quién me respondió cuando estaba en tal aflicción y me guardó en el camino por donde estuve? Este Dios que él identificado fue un Dios que estuvo con él en un momento de mucha premura. Volviendo un poquito a esto de tres Dios, Elohim es tres Dios que tienen un mismo propósito, tienen una misma, un mismo pensamiento, pero tienen operaciones diferentes, tanto Padre, tanto Hijo como Espíritu, ¿cierto? Mucho lo ve como tres dioses, ¿cierto? Pero no, es tres Dios, es un solo en tres, son tres en uno, digamos, ¿cierto? Con diferente, ¿qué quiere decir? Que hay una unidad, hay una coinonía, hay un acuerdo. Cuando por allá se habla que Dios es uno, no es que está hablando de que es una persona sola, está hablando de que hay una unidad, hay una unidad. ¿Viste? Cuando el pensamiento es uno, cuando Israel se levanta como un solo hombre, viste que hay una palabra por ahí que se dice Israel se levantó como un solo hombre. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo, una comunión. No es que significa que Dios es uno, como queriendo decir, bueno, Jehová es solo, o Jesucristo es solo, o el Espíritu Santo es solo, ¿sí? Siguiendo un poquito más abajo, dice: vamos a ponernos en camino e iremos a Bajit El. Allí haré un misbet, un altar para Elohim. ¿Quién me respondió cuando? Ahí explicamos un poquito lo que es Elohim. Cuando estaba en tal aflicción y me guardó en el camino por donde estuve. Así es Jesucristo con nosotros, no tan solamente en el camino donde estuviste. Vos no tenés que levantar ningún altar en ningún lugar. ¿Por qué? Porque vos sos el altar de Dios. Vos sos el altar, porque Él te habita. Él no se te va a aparecer a vos en un lugar, o Él está habitando con vos.
toda su hermosura, toda su belleza, todo su resplandor, todas sus todos sus anhelos están puestos en tu vida, ¿cierto? Están habitando, ¿cierto? Y dice, ellos dieron a Jacob todos los dioses extraños que estaban en sus manos, nuestros hechos, todo lo que hacemos con nuestras manos. Cuántas cosas, ¿no? Cuántas cosas en las cuales Dios nos mira de una forma, ¿cierto? Las manos tienen verdaderamente esa significancia en Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que nos guarda en el hueco de su mano, ¿cierto? Entonces, bueno, hay una semejanza en nuestras vidas, ¿no? Nuestras manos reflejan lo que está en nuestro corazón, lo que está en nuestra mente. Si esa mente está verdaderamente afirmada en la instrucción, el consejo de Dios, ¿cierto? Está afirmada en la instrucción, como dije, ¿no? En el consejo, en el pensamiento, ¿cierto? En los caminos de Él, ¿cierto? Nuestros pensamientos ahí tienen que ser afirmados, corregidos, enfrentados, ¿cierto? En estos tiempos, para que podamos hacer ese sacerdocio santo, esa nación que Él dice que somos, ¿no? Entonces dice, y dice que todos los dioses extraños que estaban en sus manos y los zarcillos que estaban en sus orejas, ¿cierto? Orejas, todo lo que escuchamos, amado, todo lo que escuchamos, que lo podamos verdaderamente filtrar, lo podamos verdaderamente cuidar nuestros oídos, todo lo que escuchamos, todo lo que tocamos, ¿cierto? Que podamos guardarnos para el Señor en esas áreas, ¿cierto? Para ser buenos oidores. Es un canal que Dios usa verdaderamente, que tiene mucha relevancia para nosotros, ¿cierto? Para nuestro ser interior. Y dice que Jacob dice que los enterró, todos esos arcillos, esos aros, esas cosas, dice que Jacob los enterró debajo del Elad. Elad es una palabra hebrea que significa roble, se escribe E-L-A-H, roble, cerca de Siquem, ¿cierto? Los destruyó hasta este día, ¿cierto? Ellos, dice, ellos viajaron, después de hacer eso, dice que ellos viajaron. ¿Quiénes viajaron? Jacob y todo su pueblo. Y un terror de Elohim cayó sobre las ciudades alrededor de ellos, así que ninguno de ellos persiguió a los Benei Israel. Dice que después de hacer este sacrificio, Jacob dice que cayó todo un terror sobre las ciudades vecinas que lo venían persiguiendo. Cayó un terror, como que de repente un miedo aterró a todos, ¿cierto? Identificaban que Israel tenía algo sobrenatural. Hay una versión que dice que hay algo sobrenatural intervino en ese momento, ¿cierto? Sobre los Benei Israel. ¿Qué quiere decir Benei Israel? Son hijos de Israel. Ahí está otra gran diferencia que hoy en día tenemos que tener en cuenta. Cuando vos lees la Biblia, tenés que tomar, o sos hijo de Israel o sos hijo de Dios. Es muy diferente ser hijo de Israel o ser hijo de Dios. Acá está hablando los hijos de Israel, pero hay algunos principios, ¿cierto?, que nos sirve a nosotros que somos hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque Él nos hace hijos de Dios, ¿cierto? ¿En quién? En Cristo Jesús.
Antes no estaba Cristo, hoy está Cristo. Entonces por medio de él somos hijos de Dios. No somos según carne ni según sangre, sino según su espíritu, según nuestra convicción que hemos puesto en él a través de su espíritu. Somos hijos de Dios, ¿cierto? No somos por descendencia judía, somos por una descendencia de Cristo, ¿cierto? Entonces son cosas que tenemos que hacer diferencia cuando leemos la Biblia. No somos hijos de Israel. Y hay cosas que se le dijo a los hijos de Israel que no son tocantes a este tiempo. Esa es otra cosa también, tenemos que ubicarnos en esa área para no se nos cree una confusión dentro de nosotros mismos en las escrituras. Así que bueno, dice que un poder, un terror cayó sobre las naciones que rodeaban a Jacob. Y entonces, bueno, Dios los protegió de esa forma y de esa manera, ¿no? Entonces hasta aquí quería llegar con este mensaje. Les mando un gran saludo. Verdaderamente un día para disfrutar. Y bueno, deseo que las obras de Dios, ¿cierto?, esté sobre sus vidas, cumpliendo el propósito de Él, ¿cierto?, en su señorío, ¿cierto? Y bueno, les mando un gran saludo a todos.